Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por atender este último tema de esta serie especial, la Odisea en el Apocalipsis, titulado respecto a la marca de la bestia y la ley dominical, la última parte, parte 3. Antes de comenzar quisiera hacer una oración rápidamente para poder pedir la dirección divina en este tema. Querido Padre, te pido por favor que bendigas esta última parte de este estudio, de este tema tan importante que estamos viendo. Ayúdanos, Padre, a poder llevarlo adelante con toda tu bendición, de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Como nos quedamos en el tema anterior y habíamos estado revisando en la segunda parte de este tema, habíamos visto cómo en Estados Unidos de Norteamérica ya existe una ley dominical nacional aprobada con respecto a esta feria mundial, y habíamos visto en el anterior tema todos los detalles. Habíamos visto también cómo es que esto levantó grandes alarmas, no solamente fuera del adventismo del séptimo día, sino también dentro del adventismo, donde se reconoció incluso por pares con diferencias, como habíamos visto, que era la formación de la imagen de la bestia, lo que se estaba viendo en esta ley dominical nacional de la feria mundial. Es en este sentido que es importante ahora, y con ese trasfondo, ver cómo es que esta ley dominical nacional ahora puede representar algo para nosotros, especialmente con la confirmación profética de lo que dijo Elena de White. Antes de comenzar el tema y como texto principal, me gustaría compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es muy importante en el contexto del tiempo del fin, la paciencia de los santos. ¿Y cómo es que son pacientes? Porque la palabra paciencia que está ahí definida, lo que está apuntando es a soportar la prueba, la tribulación, el sufrimiento. ¿Y por qué lo hacen? Porque se caracterizan por dos cosas: guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardan los mandamientos verdaderos del Señor, donde está su nombre, ese decálogo que el Espíritu Santo, como lo hemos visto en el tema primero, sella en la mente y en los corazones, y que se resalta especialmente en el mandamiento del sábado como adoración. Esto es muy importante entender en el contexto del último tiempo, porque esa es la manifestación de la fe de Jesús, esa es la justicia de Cristo, lo que Cristo hizo en esta tierra, lo que Él cumplió, ese poder sobrenatural que puede hacer en nosotros, ese milagro de cumplir los 10 mandamientos de Dios en nuestras vidas y hacerlo algo cotidiano, diario en nuestras vidas, de tal manera que nosotros estemos de acuerdo a la justicia del cielo. Eso es lo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo a esta última generación. Pero también es importante ver que así como hay este deseo de Dios de completar, mostrar el carácter de Cristo en su totalidad, en nosotros, en su iglesia, en su pueblo, en tú que estás escuchando en este momento este tema. De igual manera tenemos otros poderes que ya hemos visto anteriormente que quieren hacer lo contrario. Y habíamos visto que lamentablemente a través de una nación que había nacido con el propósito de levantar estos dos principios, y por eso fue bendecida, ¿no? Una nación grande. Lamentablemente esta nación que tenía los dos cuernos semejantes a los de un cordero, finalmente hablaría como un dragón, como dice acá en Apocalipsis 3:11, ¿no? Hablaba como un dragón. Y esto es muy interesante porque Juan está presentando el desenvolvimiento de esta nación que hemos identificado en el primer tema como Estados Unidos de Norteamérica, proféticamente hablando, y que esta nación empujaría a lo que sería, pues lamentablemente, los horrores nuevamente de la Edad Media, al tratar de imponer algo que al final lo haría terrenalmente, pero jamás en el universo, ¿no? Porque eso claramente habíamos visto que es pues la forma de actuar de la blasfemia, la forma de actuar equivocada, incorrecta, en ponerse en una posición, en un lugar de Dios, incluso atreverse, ¿no? A imponer una cuestión religiosa, un mandamiento de Dios, quitarlo y poner otro a través de una legislación este, eh, local, legal, podemos decirlo así, terrenal. Es imposible cambiar la ley del cielo. Y es en ese sentido que ahora tenemos que ver algo muy importante también. Esto está en Apocalipsis 3, 5, 13, 5 al 7. ¿Qué significa realmente hablar como dragón? Ese punto que habíamos visto en el anterior texto es tremendamente importante identificar ahora. ¿Cómo es que esta nación hablaría como dragón? Porque hoy en día existen muchas posiciones al respecto. Permítanme primero leer
el pasaje para tenerlo claro, ¿no? Dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si nos damos cuenta, así como hemos estudiado en la primera parte de esta serie especial, está hablando aquí de la primera bestia, ¿no? El papado romano. Este poder había o se distinguió por todas estas características que vemos aquí. Esto fue claramente históricamente registrado, pero es importante ver que así es como habla el dragón. Esa es la forma de que se comporta el que habla como dragón, ¿no? Claramente se ve que es un poder que blasfema contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo. Ojo, ¿no? Contra el nombre de Dios nuevamente que habíamos visto que está en su santa ley, ese nombre precioso, verdadero, único, del único Dios que existe, el único Salvador. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Y es así que vemos que este poder se encarga de blasfemar contra este nombre. Y no solamente hace eso a través de su boca, sino que también esa boca es tremendamente peligrosa porque justamente busca la destrucción de los santos del Altísimo. Como habíamos visto, se le había permitido incluso vencerlos. Y es interesante porque justamente ejerce autoridad, poder. Entonces, cuando vemos esto, especialmente en la segunda bestia de Apocalipsis en Estados Unidos de Norteamérica, cuando habla como dragón, se está refiriéndose a este aspecto. A través de esa imagen de la bestia se iba a comportar de la misma manera que el papado romano, porque es una imagen de esa bestia. ¿Y cómo iba a hacer esto? Justamente haciendo lo mismo que había hecho pues con esa boca que se le había dado en la primera parte. Entonces, no confundamos esto con algunas ideas actuales que existen, por ejemplo, que Estados Unidos de Norteamérica habla como dragón, tal vez imponiéndose ante otras naciones, interviniendo en guerras, ¿no? Como estamos viendo en este momento, incluso lo que está pasando en el Medio Oriente, en Irán. Y tal vez, ¿no? Incluso en asuntos internos, donde hemos visto incluso deportaciones masivas, una manera de actuar como país, ¿no? Que está haciendo que mucha gente piense, ¿no? Y diga, bueno, esto es hablar como dragón, no necesariamente. Muchas naciones hacen eso, ¿no? Se meten en guerras, en conflictos y hacen y se comportan de esa manera, pero para hablar como dragón tiene que ejercer esa autoridad, pero ¿para qué cosa? Para blasfemar contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo, y especialmente para perseguir al pueblo de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso es muy importante resaltar esto. El hablar como dragón de Estados Unidos de Norteamérica es cuando ejerza esa autoridad para imponer, ¿no? Para comportarse, como dice claramente, para dar vida, ¿no? A esta imagen de la bestia y lamentablemente pues perseguir y matar a los santos del Altísimo. Y esto es tremendamente importante aquí porque así como hemos visto en este texto en Apocalipsis 13, 5 al 7, es una situación mundial, ¿no? Se está hablándose claramente de toda nación, tribu, pueblo, lengua, y justamente eso iba a pasar también en los últimos días. Especialmente se está definido en el mensaje de Apocalipsis 14, en la parte final del mensaje del tercer ángel. Pero continuando con esto, y esto es tremendamente importante ver, así como hubo esta persecución, este sufrimiento, por parte de este poder que hablaba como dragón. Recordemos incluso esa experiencia del mismo dragón, ¿no? Que justamente está el dragón, la bestia y la imagen de la bestia, ¿no? El dragón en Apocalipsis 12, ¿qué está haciendo en el versículo 4? Esperando que nazca Cristo para devorarlo, ¿no? Más adelante, echa, dice, de su boca sale como un río para perseguir a la iglesia, a la mujer. Entonces, ese comportamiento de hablar como dragón, estamos viendo claramente lo que sale de su boca es destruir al pueblo de Dios, ¿no? Y esto es justamente lo que pasó pues con la primera bestia en Apocalipsis 13:10, como dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y ciertamente, hoy en día, en estos últimos días, se necesitará lo que decía en Apocalipsis 14:12, ¿no? En ese tiempo, con el desconocimiento de las verdades, con la falta de conocimiento incluso, ¿no? De lo que se blasfemó y sigue blasfemando con respecto al tabernáculo que está en el cielo, que sabemos que es el verdadero tabernáculo que Dios levantó y no el hombre, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9. Lamentablemente, ese tabernáculo ahora se piensa que está en un lugarcito, en una iglesia, cuando tenemos al verdadero sumo sacerdote, cuando el cuerpo de Cristo, de nuestro verdadero sumo sacerdote, nuestro Salvador, está ahí en los cielos, en el santuario levantado por Dios y en la obra de expiación final verdadera, ¿no? Entonces, cualquier sistema que trate de copiar o hacer algo parecido en esta tierra, eso es
claramente blasfemia, ¿no? Ponerse en el lugar de Dios, y justamente dentro de ese santuario, dentro de ese arca, estaba la maravillosa ley de Dios, y sobre ella se echaba la sangre porque ciertamente se tenía que satisfacer la justicia de Dios que está manifestada en esa ley, que ahora incluso está por parte de este poder mostrada como una ley mochada, quitada, ¿no? Removida algunos mandamientos que hemos visto, lo cual es totalmente una blasfemia contra el cielo, contra el nombre de Dios, contra su gobierno, contra su autoridad. Esto es natural en cualquier país, ¿no? Si uno se mete con la ley de cualquier país, naturalmente sería señalado como alguien que está buscando, ¿no? Derrocar el gobierno, traer cierto tipo de terror. Pero es interesante que se toma esto a mucha ligereza con el gobierno de Dios, siendo aún esto más grande, más santo, y es por lo que el Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros, para satisfacer lo que la ley decía. Entonces nos damos cuenta que es algo de carácter santo, sagrado, porque está el nombre de Dios y porque Dios quiere que su pueblo tenga ese nombre escrito en sus frentes, en sus corazones, como hemos visto anteriormente. Entonces este punto es tremendamente importante, relevante, porque justamente la paciencia de los santos, como hemos visto en la primera parte, se manifiesta cuando ellos deciden, por el poder de Dios, guardar esos mandamientos y tener la fe de Jesús en los momentos más difíciles, en los momentos de persecución, y como vamos a ver más adelante, por supuesto, resaltando también en los momentos que van a tener que, o vamos a tener que dar nuestras vidas por este evangelio, por este propósito. Entonces, en ese sentido, con ese trasfondo que ya habíamos visto en los temas anteriores, es importante ver que en estos últimos días, especialmente, ya lo habíamos mencionado hace un momento, Dios quiere que sus hijos tengan la fe de Jesús. No solamente la fe de los santos, que no tenían este conocimiento completo, estas verdades que nosotros tenemos, y que ese conocimiento maravilloso nos llevan a tener la fe de Jesús, la fe, como dice acá, del que es el autor y el consumador, aquel que ha vencido al mundo con esa fe, ¿no? Como vemos en estas citas acá definidas. Entonces Dios nos está llamando a esta victoria total, y para eso es importante conocer, saber lo que pasó antes, y especialmente en el contexto profético. Es en ese sentido que ahora, en esta última parte del tema, vamos a ver cuál era la posición de Elena de White con respecto a esta identificación de la ley dominical nacional, que, como ya mencioné anteriormente, es un asunto que, como la iglesia la Odisea, nosotros característicamente vamos a tener. No vemos, no vemos lo que pasa, no vemos lo que pasó incluso. Y lamentablemente eso es por nuestra condición espiritual, que está definida ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje de la Odisea, a partir del versículo 14. Y es por eso que el Señor dejó o permitió que se registraran muchas cosas para nuestras enseñanzas, ahora para nuestra confirmación, especialmente en cuanto a la posición de Elena de White al respecto. Antes de comenzar esta parte, es importante resaltar algo, ¿no? Ya habíamos visto en el tema anterior que este asunto de la ley dominical nacional fue reconocido como la formación de la imagen de la bestia dentro del adventismo, no solamente por aquel que planteó esto, que era Alonzo Jones, sino también por algunas personas que eran prácticamente opositoras en ideas con él, como era el caso de Urias Smith y su hijo. Ya lo habíamos analizado. Pero justamente es importante, antes de analizar las mismas palabras, las opiniones y los intercambios que hubo entre Elena de White y Jones al respecto de esto, es importante ver ese problema que habíamos mencionado que existió antes entre Urias Smith y Jones con respecto a la identificación de la formación de la imagen de la bestia. Esto no en la ley dominical nacional, porque ahí se quedó claro que él también identificó esto en el caso de Urias Smith, sino más bien antes, en el fallo de la Corte Suprema, con respecto a que Estados Unidos era una nación cristiana, ¿no? Entonces, al respecto de esto, Elena de White escribió unas palabras muy importantes que vamos a analizar y que nos van a dar justamente, nos van a abrir a este intercambio de ideas que ella tuvo con Alonzo Jones al respecto, y cuál era su posición en este asunto. Entonces, compartamos esto. Esta es una carta de Urias Smith, justamente con respecto a este tema, de esta confrontación que hubo entre él y Alonzo Jones por el asunto de la decisión de la Corte Suprema, donde Jones veía que estaba la formación de la imagen de la bestia, pero Urias Smith estaba estaba en oposición a esto. Pero no solamente estaba en oposición, como habíamos mencionado y como la hermana White acaba a resaltar claramente, ella identifica acá el problema que había sucedido cuando Urias Smith, en la misma revista donde publica este artículo de Jones, ahora también él pone su posición en contra, ¿no? Generando un problema que ella lo describe así, ¿no? He sido profundamente impresionada de que debo escribir con mayor determinación a nuestros hermanos líderes de Battle Creek
pues están en peligro y no lo saben. Cuando hoy por primera vez leí en la review el artículo del hermano A.T. Jones y su artículo en el mismo periódico, el artículo de Uriah Smith, oponiéndose a su posición, pude comprender con mayor claridad algunas cosas que me han impelido en mi mente, ¿no? Recordemos, esta carta la está enviando Elena de White el 30 de agosto de 1892 y vamos a continuar leyendo esto. Así comenta ella: durante mi enfermedad he tenido experiencias preciosas, Jesús me ha parecido estar cerca y una otra vez he estado en una conversación sincera con usted. Me han presentado sus peligros. Le dije: hermano Smith, el Señor lo ama, pero usted no discierne todas las cosas con claridad. Hay quienes la observan, influenciados por la posición que adopte. Y si adopta una postura incorrecta, usted guiará a otros en un curso de acción incorrecto, ¿no? Entonces, acá vemos que el comportamiento que estaba teniendo Uriah Smith, primeramente, ¿no? En esa oposición que él manifestó en esta review, pues era un asunto que claramente Ellen White no consideraba correcto, ¿no? Y no solamente, sino que él estaba oponiéndose a estos mensajeros que, bueno, vamos a ver más adelante incluso que ella identifica como el mensaje, los mensajeros, refiriéndose especialmente, ¿no?, a Jones, con un propósito del cielo. Seguimos leyendo aquí. Lo primero que se registra en la historia bíblica después de la caída de la persecución, de la caída fue la persecución de Abel. Y lo último en la profecía bíblica es la persecución contra quienes se niegan a recibir la marca de la bestia. Deberíamos ser los últimos en la tierra en permitir, aunque sea en menor grado, el espíritu de persecución contra quienes están llevando el mensaje de Dios al mundo. Esta es la característica más terrible de la falta de semejanza con Cristo, que se ha manifestado entre nosotros desde la reunión de Minneapolis. Algún día se verá en su verdadera dimensión, con toda la carga de aflicción que ha resultado de eso, ¿no? Y así podemos ver esta introducción y esta parte final. Ojo, resaltando lo que decía ahí bien claramente, había un mensaje especial allí, los mensajeros estaban trabajando conforme al plan de Dios, pero este hombre, que en realidad era una persona especial, que también había pasado, digamos, ¿no?, en todo este proyecto que había surgido desde el chasco adventista, trabajando mucho, ¿no?, con respecto al propósito de Dios, especialmente en publicaciones, pero ahora se oponía al mensaje, se oponía a los mensajeros, y Elena de White está resaltando esto, ¿no? Y en la parte final él le menciona que esa es una posición muy peligrosa, ¿no? Como incluso estaba mencionando anteriormente, que incluso esto era una manifestación como la que hubo contra Abel, ¿no? O sea, había un sentimiento, hasta podemos decir, ¿no?, homicida, ¿no?, como en el caso de Abel. O sea, una cosa tremenda que realmente Dios no aprobaba, no aceptaba, y era pues de alguna forma esa manifestación más bien de la imagen de la bestia, ese comportamiento de las personas que decidirán que aquellos que están haciendo lo correcto deben desaparecer, no deben estar ahí, se debe de hacer todo para que ellos no puedan seguir adelante con ese propósito, y justamente eso es lo que Dios no quiere. Dios siempre dio libertad de adoración, pero cuando uno quiere imponerse a la fuerza en las creencias de otro, ese es el comportamiento pues justamente que estaba mencionando. Y bueno, en esta parte final menciona que el Señor Jesús es deshonrado cuando hermanos de la misma fe acusan a otros y disminuyen la influencia de uno de los mensajeros delegados por Dios. Miren cómo ella está hablando de Jones como un mensajero delegado por Dios justamente con respecto a estos asuntos, ¿no? Porque si vamos al estudio más claro de lo que pasó en Minneapolis, que mencionaba ella, no solamente se tocaba pues el tema profético, sino temas teológicos como la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que es un tema profundo, tremendo, y que justamente lleva a que el ser humano sea transformado a la misma imagen, a la semejanza de Cristo, sea victorioso sobre todo pecado, que era un concepto que prácticamente muchas personas no estaban dispuestas a aceptar en ese tiempo dentro del adventismo, y que ahora hoy en día lamentablemente se ha vuelto lo mismo, ¿no? Entonces, acá nos damos cuenta que ella está hablando de uno de los mensajeros delegados por Dios de este hombre Jones, y que estaba dando estos mensajes, ¿no? Finalmente dice: los enemigos de la verdad aprovecharán al máximo de lo más pequeño por el cual ellos puedan suscitar sospechas de los hombres por medio de quienes está dando Dios está dando luz al pueblo. Ojo, otra vez, hombres que Dios está utilizando para dar luz al pueblo, está llamando así a Jones y a estas personas que estaban trabajando con este propósito. Poner algún obstáculo en el camino de esta luz viniendo a su pueblo, y con esto avanzamos ya a esta parte final. Nos dice: será registrado como un grave pecado a la vista de Dios. Es mejor perder el brazo derecho o el ojo derecho que ser hallado en esta clase de obra. Es necesario
que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No permita que la influencia dada misericordiosamente a usted de Dios para salvar almas de la ruina sea empleada en debilitar la influencia de otros a quienes el Señor está usando, ¿no? Muy interesante. Entonces aquí ella compara el actuar de Urias Smith, incluso como justamente nuestro Señor Jesucristo dijo que era peligroso, muy peligroso, aquellas personas que hacían caer, ¿no? Que hacían de alguna manera salir del camino, desviar a las personas por la influencia, en este caso Urias Smith, que tenía, que era una influencia grande y que incluso hoy en día en el adventismo proféticamente todavía lo sigue teniendo. Entonces, esto es tremendamente importante ver porque, como hemos visto, ella habla especialmente de Jones como un mensajero, como alguien que está dando luz al pueblo, un mensajero delegado con un mensaje especial y está diciendo claramente que Urias Smith se estaba comportando de una manera equivocada, especialmente con respecto a este tema. Estamos viendo, ojo, ¿no? Con respecto a este tema, y esto es algo que ustedes también lo pueden verificar, esto es una traducción que yo hice de estas cartas porque no están traducidas al español, pero ahí está la carta Urias Smith del 30 de agosto de 1892, o si no me equivoco, podría ser que esté traducida en materiales de 1888, pero no recuerdo haberlo revisado así, ¿no? Entonces, en este sentido, ya tenemos este escenario, ya la forma, la manera que Ellen White se estaba manifestando, identificando el trabajo que realizaba Jones en ese momento, especialmente, ojo, no estamos hablando solamente de los mensajes de Minneapolis, que son otros mensajes que tienen otro fondo teológico que ella apoyaba. Estamos hablando especialmente de este tema donde él estaba hablando sobre la imagen de la bestia, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando ahora a algo aún más interesante, porque, ojo, también es importante entender que no todo era rosas para Jones y Waggoner y otros hombres que estaban siendo, ¿no? O estaban trabajando con un mensaje especial de Dios, que ella lo identificó así, sino que naturalmente estos hombres eran seres humanos. Pero ojo, ¿no? Ella no se va a criticar el mensaje o va a encontrar algún error al respecto, pero sí da algunos alcances importantes en esta última parte, en esta carta también del 30 de agosto. Vemos aquí. Mi querido hermano, esos hombres son humanos. En la intensidad de sus sentimientos pueden cometer errores, sus expresiones pueden a veces ser más fuertes de lo que impresionará favorablemente a las mentes, ¿no? Si vemos aquí en esta cita, ella se está centrándose en que la intensidad de sus sentimientos, ojo, no está hablando del mensaje, ni también está hablando pues del contenido como estábamos viendo, sino que está refiriéndose a que pueden a veces ser más fuertes sus expresiones de lo que impresionaría favorablemente. Entonces ella está hablando de la forma en que estos personajes estaban hablando en ese momento todavía jóvenes, ¿no? De alguna manera que podrían ser, digamos, muy emocionales, tener expresiones muy fuertes y que eso pues eran errores humanos, ¿no? Ojo, pero no estamos hablando nuevamente del contenido y esto lo vamos a ver incluso más adelante con más claridad en las expresiones que intercambia ella con Jones. Pero antes de eso es muy importante, solamente como un trasfondo, antes de entrar justamente a este intercambio de ideas que hubo entre Elena de White con respecto a este tema, especialmente de la Feria Mundial, la Ley Dominical Nacional que ya hemos identificado y mencionado en el tema anterior. ¿Cuál fue la posición de este tema sobre la formación de la imagen de la bestia en esta sentencia de la Corte Suprema de 1892? Y a continuación quiero presentar justamente la posición o lo que se escribió en esa revista que Elena de White menciona en esta carta de Urias Smith para entender este trasfondo y finalmente ver lo que vamos al centro de esta parte, ¿no? Entonces déjeme presentar primeramente lo que se escribió en la Review and Herald del 21 de junio de 1892 con respecto a lo que dice Jones, ¿no? Acá nos dice, hay otro punto que merece consideración. Nunca debemos esperar que Satanás haga su obra tan abierta y claramente que todos sepan que Él es el quien obra. ¿No conocen ustedes sus artimañas lo suficiente como para saberlo? Entonces, ¿no deberíamos saber que para lograr su propósito no emplearía medios tan evidentes y palpables que todos en Estados Unidos pudieran verlo y reconocer su mano en eso? De hecho, deberíamos. El papado no se hizo así y no debemos esperar que la imagen se haga así, ¿no? Entonces, cuando él estaba hablando con respecto a esta sentencia de la Corte Suprema, él menciona que Satanás, así como había levantado pues esta primera bestia de una manera engañosa, ¿no? De una manera que prácticamente trajo encima ya, ¿no? Digamos, actuar de esta manera, de este poder religioso supuestamente cristiano, de esa misma manera iba a actuar para este propósito, ¿no? Por eso estaba mencionando que este tipo de actuaciones
¿no? Que ya no eran tan abiertas como en el caso, por ejemplo, de la ley Blair que habíamos visto, ¿no? Que era en 1888 propuesta, que era directamente y claramente justamente señalando este propósito de imponer un descanso dominical de esa manera. Ahora Satanás utilizaría medios engañosos, ¿no? Y uno de estos él identificaba que era esta sentencia de la Corte Suprema. Pero déjenme compartir justo la segunda parte de esto, donde él menciona algo similar a lo que habíamos visto antes, ¿no? Todo lo que se hizo, cada paso que dio en la formación del papado fue mediante la instrucción silenciosa, por medios sigilosos y deshonestos, imponiéndose al gobierno y al pueblo antes de que se dieran cuanto incluso se dieran cuenta o incluso sospecharan. Así se constituyó el papado y no debemos esperar que la imagen se constituya de otra manera. No. La gran mayoría del pueblo será engañada por apariencias y pretensiones hasta encontrarse en las garras mismas del mal. La pregunta que nos concierne es, ¿seremos nosotros, a quienes Dios ha dado la luz y la verdad sobre este mismo asunto, engañados por Él o seremos capaces de detectarlo? Y este es un asunto importante, ¿no? En esta posición, porque justamente aquí Jones está resaltando algo que también Elena de White había dicho que, y esto es lógico, ¿no? Como habíamos visto, si queremos ver cómo es la imagen cómo es la imagen de la bestia, cómo es su comportamiento que está ahí definido, o cómo se formaría, o cómo hablaba como dragón incluso, entonces lo que tenemos que hacer es ver a la bestia. Y claramente la bestia se formó de esa manera, como estaba mencionando aquí, de una manera engañosa, por abajo, ¿no? Ya cuando se manifiesta era cuando ya se había impuesto, ¿no? Ya era un supuesto poder religioso en nombre de Cristo, pero lamentablemente lo que trajo pues es la apostasía a la iglesia, como lo sabemos en el caso del papado romano. Pero es muy importante ver aquí que esto que pregunta en la parte final es tremendamente para nosotros de relevancia hoy. ¿Será que nosotros también estamos siendo engañados? ¿No nos estamos dando cuenta? Y claro, una de las opciones sería en este sentido que ya mencionamos en el tema anterior, que esta ley de alguna manera sea revivida, ¿no? Que esta ley sea utilizada justamente con este propósito y nosotros no nos los esperábamos. Cuando esto estaba claramente identificado incluso por las personas de ese tiempo, esto no sería una novedad cuando ya hemos visto que esa es la condición laodicense que tenemos. Igual, ¿no? Que el pueblo judío en el tiempo de Jesús, cuando el Señor Jesucristo fue una y otra vez anunciado su nacimiento a los pastores, a los profetas en Jerusalén, abiertamente en el templo, año tras año miraban al niño que regresaba a la familia, pero no había pues la voluntad de reconocer a ese Mesías de la forma que Dios lo había enviado. Y de igual tal vez nosotros como pueblo adventista ahora nos estamos en esta posición de que las cosas ya están prácticamente ordenadas para darse la vida ahora a esta imagen, porque la formación podríamos decir que ya está dada a través de este cuerpo legislativo que está definido, ¿no? O aunque existe, por supuesto, la posibilidad, como habíamos visto anteriormente, de leyes, ¿sí? Pero, ojo, ¿no? O sea, estamos preparándonos para estos momentos tan solemnes que se ciernen sobre nosotros. Pensábamos que eso es algo que iba a venir tal vez en el futuro, pero tal vez ya está hecho, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, esa es la forma de actuar de Satanás. La pregunta es, ¿nosotros vamos a estar listos para esto? ¿Vamos a estar revisando, atendiendo, escuchando? Hoy en día, en vez, a veces con tristeza lo digo esto, ¿no? En veces, como invitamos en esta parte, en la parte final de estos videos, en vez de estar buscando más influencers o el consejo de alguna persona, lo que nosotros queremos desde este espacio, lo que yo quiero para ustedes, hermanos, hermanas, amigos que escuchan, es que ustedes descubran estas verdades personalmente, que se permitan llegar este conocimiento de parte de Dios personalmente. Porque esa es la única manera que nosotros no vamos a ser engañados. La persona que está aquí, como dice la palabra, debe de crecer y Cristo debe crecer. Eso es lo que dijo Juan el Bautista cuando le dijeron a sus discípulos, se van con Jesús. Amén, que sean así. Si al final este canal queda totalmente vacío y cada uno de ustedes ha tomado la decisión de estudiar la palabra y seguirla totalmente, pues se logró el objetivo. Ese es el objetivo del cielo. Acá no es el objetivo tener me gustas, likes y todas esas cosas que muchas veces yo sé que tal vez por una necesidad de trabajo, de seguir continuando el ministerio lo hacen. Acá el propósito es que ustedes tengan una relación personal con Dios y sean enseñados por Dios. Y eso es justamente la única manera que no vamos a ser engañados, como está diciendo aquí, y que vamos a estar pues atentos a esta realidad. Finalmente,
él afirma lo que él pensaba con respecto a la formación de la imagen de la bestia en la colisión que tuvo justamente con Urias Smith. Es un hecho que por la suprema autoridad legal de este gobierno, la Corte Suprema, se ha establecido a favor del protestantismo todo lo que cualquier gobierno ha requerido a favor del papado. ¿No es esa entonces una imagen del papado? Siendo este hecho, no es ahora, en esta misma hora, el llamado y la obra de todo aquel que conoce el mensaje del tercer ángel, de predicar ese mensaje de tal manera que despierta al pueblo a lo que les espera y los guía a escapar de la ruina que rápidamente viene como consecuencia de este hecho. Entonces, esto es tremendamente importante como estamos viendo aquí, ¿no? Para él había una clara unión de iglesia y Estado en este fallo de la Corte Suprema. Había claramente una validación, porque dentro de ese fallo, si ustedes lo pueden revisar con mayor detalle, incluso se hablaba de las leyes dominicales, de las Blue Laws de los estados. Y de alguna manera, como vamos a ver más adelante, esto tuvo una conexión y una repercusión justamente en la Ley Dominical Nacional de la Feria Mundial. Pero ojo, ¿no? Acá estamos viendo que justamente levantar este tema es tan importante porque justamente a través de este tema se deja claro la importancia del mensaje del tercer ángel, el mensaje del tercer ángel que dice bien claramente que aquel que recibe la marca de la bestia, de su nombre, ¿no? de esta imagen de la bestia, entonces está pues en un peligro eterno de condenación, ¿no? Es clarísimo el mensaje cuando dice que la copa, ¿no?, entera de la ira de Dios será dada a estas personas que reciben esta marca. ¿Por qué? Más que todo, porque rechazan el sello de Dios. Y por eso es tan solemne este mensaje y por eso es tan importante entender estas posiciones, lo que pasó, a fin de que nosotros hoy podamos estar listos, preparados, atentos a lo que se está viniendo. Entonces aquí vemos claramente que él identificó esto como la formación de la imagen de la bestia. Esa era su posición en esta review en Herald. Y ojo, vamos a ver más detalles al respecto de esto más adelante. Pero ahora veamos la posición contraria, la posición de Urias Smith. Y justamente esta posición en la misma review del 21 de junio de 1892 viene por una pregunta que alguien hace, ¿no? Por eso vamos a leerlo completo esta parte. Percibo que la idea está desarrollada de que la imagen de la bestia de Apocalipsis 11, 13, 14 ya está formada. Esta es la pregunta, ¿no? Pero aún no tengo claro en mi mente que eso, dónde está, ni qué hay en lo que respecta a los desarrollos actuales, que pueda recibir y vida y actuar la imagen de la bestia. ¿Podría darme alguna información sobre estos puntos? No es la pregunta que se hace, ¿no? Al responsable de la review, en este caso era Urias Smith en ese tiempo. Y acá viene la respuesta de Urias Smith, ¿no? Claramente incluso dice respuesta. Si alguien piensa que la imagen de la bestia ya existe, por supuesto que es su privilegio creerlo y si la evidencia le resulta satisfactoria en sus propias mentes. Y hemos estado dispuestos a que cualquier evidencia que se suponga que exista a favor de esa posición se haga pública para que todos puedan examinarla y juzgarla por sí mismos. O sea, está reconociendo Urias Smith básicamente que él había publicado también, ¿no?, la posición de Jones al respecto y lo estaba dejando abiertamente, pero que era su punto de vista, ¿no? Era su punto de vista y él estaba publicando esto a fin también de dar su opinión contraria, como lo vamos a ver aquí en un momento, ¿no? Entonces, acá Urias Smith dice, pero difícilmente podremos ayudar a nuestro corresponsal o al lector en los puntos que plantea, pues aún no vemos nada lo suficientemente definido y tangible como para constituirlo en un sentido adecuado como la imagen de la bestia. Estamos totalmente de acuerdo con el consejo de no aceptar la opinión de nadie sobre este tema, sino de satisfacernos estudiando la bestia original, aquella de la cual la imagen será una semejanza, y podemos añadir también estudiando la profecía misma que describe la imagen. Sabemos que es la bestia. Entonces aquí vemos claramente que él no estaba de acuerdo en que ese fallo de la Corte Suprema era pues la formación de la imagen de la bestia, porque él pensaba que de alguna otra forma, de una manera más clara, diferente, esto se iba a manifestar, ¿no? Incluso él lo manifiesta esto aún mejor en esta parte que describe, que continúa. Tiene, dice, ¿no?, la imagen de la bestia tiene nombre y ubicación, cuerpo y cabeza y poder para hablar y actuar al ejecutar sus propios decretos, dice. La imagen de la bestia será algo igual, perdón, eso se refería a la bestia, ¿no? Dice, y la imagen de la bestia será algo igualmente definido y tangible, y cuando el gobierno le dé poder para hablar y actuar, podrá ejecutar sus decretos. La imagen es algo que debe hacerse. O sea, él no creía que eso era la formación de la imagen de la bestia en el fallo de la Corte Suprema. Dice, pero la decisión del juez Brewer no introduce nada nuevo, sino que simplemente define un estado de cosas que el tribunal sostiene que ha existido desde el principio de este
gobierno, ¿no? Entonces aquí ya vemos claramente las opiniones, digamos, en oposición, ¿no? En contraposición. La opinión de Jones, la opinión de Urias Smith. Y claramente John sí veía la formación de la imagen de la bestia en esa sentencia, pero él no la veía, ¿no? Urias Smith. Ojo, tenemos que resaltar que cuando nuevamente, ¿no? En el tema anterior vimos que cuando se da la ley dominical nacional de la Feria Mundial, Urias Smith sí reconoce la formación de la imagen de la bestia en esa ley, ¿no? Y todos estuvieron de acuerdo, tanto Jones, Urias Smith, su hijo de Urias Smith, y había pues no solamente esos comentarios, ustedes pueden revisar la Review Herald, especialmente de 1892, después de la promulgación de esta ley, donde muchas personas hablan sobre este tema, ¿no? Entonces, este es un asunto muy interesante porque nos introduce justamente a lo que les había mencionado anteriormente, el intercambio de palabras entre Elena de White y ahora Jones, ¿no? Con respecto a este tema. Ojo, primeramente Elena de White en esta primera intercambio de correspondencia, ella se nota que desconocía muchos aspectos que estaban pasando allí, pero especialmente se refiere a este asunto a Jones, no con respecto al contenido como lo vamos a ver, sino más bien a las formas que estaban pasando, ¿no? Entonces vamos a leer esta carta que está titulada como Carta 16J del 2 de septiembre de 1892 desde Australia. Y ojo, muchas de estas partes estoy traduciéndolo yo mismo, así es que si hay alguna observación y corrección también sería bueno darlo a conocer. Envío con esta misiva, dice una carta escrita al elder Urias Smith, porque me he sentido apenada de ver diferencias en la Review Herald publicando al mundo la falta de unidad entre los adventistas del séptimo día. Lo que a Elena de White le llamaba mucho la atención, esta carta que está dirigida desde Australia a Jones, es esta falta de unidad en la revista, ¿no? Este choque de opiniones que traía esta confusión, ¿no? Como el lector decía, ¿dónde está? ¿Qué pasa? O otras personas decían. Es esencial, dice, que presentemos un frente unido. La luz que me ha dado el Señor por muchos años ha sido que no dejen que opiniones en conflicto sean publicadas en el periódico de nuestra iglesia. Entonces a ella lo que principalmente le preocupaba, lo que le estaba diciendo a Jones, que era negativo, ¿no? Para la review, para la iglesia, para la posición institucional, era pues este choque de opiniones. Por eso la hermana White de una manera directa le dice esto, ¿no? A Jones. Elder Jones, ande con cuidado delante de Dios, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. 1 Corintios 4:9. Tenga cuidado de no presentar en la revista posiciones que sabe que traerán confrontación con las del Elder Smith, ¿no? Pues él se considera con autoridad para controlar los artículos que aparecen en la review, pero hace el intento de cerrar la puerta para que la luz no venga al pueblo. Entonces, por triste que sea, el Señor la quitará. Ojo, acá hay dos aspectos muy importantes que está resaltando ella. Primero le está diciendo a Jones, no publiques cosas o no busques publicarlas si va a ir en oposición a lo que dice, porque esto no es bueno para mostrar hacia afuera. No, no es bueno que se vean ahí, que no hay una conversación en estos asuntos, que haya oposición, que haya estas opiniones encontradas, especialmente. Algo pues que lamentablemente hoy en día creo que es algo que vemos a cada rato, ¿no? Especialmente lamentablemente en nuestra amada iglesia. Pero si vemos en esta situación, esa era la principal preocupación de Elena de White. Y ojo, en la parte final, pero le está diciéndole también que Urias Smith iba a ser responsable, y era responsable ante Dios y él se estaba oponiéndose a esta luz porque él era, ¿no? El que se consideraba con autoridad para poner o no un artículo ahí. Y continuamos con esta misiva. Pero el Señor ama al hermano Smith y tenga cuidado de no dar lugar a la publicación de artículos que no haya visto. Si después de ver los artículos y publicarlos no ve ni habla con el autor, no tiene derecho a publicar en el periódico una opinión contraria, pues perjudica la causa de Dios. Y justamente esto es lo que había pasado. Y esto lo vamos a ver en la respuesta de Jones a Elena de White con respecto a la actitud que tuvo Urias Smith y la actitud que tuvo él, ¿no? La actitud que tenía él. Entonces, esto es muy importante ver. Acá tenemos la misiva que ella le envía después, incluso con una copia prácticamente de la carta que le había enviado a Urias Smith para que vea cómo estaba actuando ella en todo este asunto. Y ahora vamos a ver la respuesta de Jones a ella. Una carta que él escribió desde Minnesota el 8 de octubre de 1892. Acá vemos una clara opinión con respecto a este problema y lo vamos a explicar en mayor detalle. Como les comento, esta carta yo la he traducido también. Si ustedes quieren ver más detalles, ahí está la carta, la fecha, se puede encontrar en internet. Dice, le aseguro que me dio mucha pena ver la postura del hermano Smith en la review. Y aún más después de que publicó mis sermones,
verlo publicar abiertamente su postura contraria, poniendo así a la Review en contra de sí misma. Esto de hecho me hizo sentir muy mal, le dice Elena de White Jones. De lejos hubiera sido mucho mejor que se negara a publicar los sermones que publicarlos y luego ponerse a ellos en las mismas publicaciones. Entonces Jones tenía una actitud claramente de mantener esa unidad, ese perfil, ¿no? No como Urias Smith estaba diciendo incluso en su respuesta, ¿no? Yo pongo acá la opinión, bueno, ¿no? Que más o menos usted menciona, pero pongo mi opinión contraria aquí. No, él no era de acuerdo, él decía, preferible era que no se ponga ese sermón, no se publique. Y ahora esto es muy importante ver por qué él dijo esto, ¿no? Yo lo voy a resumir aquí, como les digo, el contenido de la carta es más larga, pero lo que había sucedido era esto con Jones. Jones predicó este mensaje en Battle Creek, en un sermón o una serie de sermones, y los hermanos, ¿no?, de Battle Creek, que era, digamos, la iglesia principal en ese tiempo de la iglesia adventista, podemos decir distintiva, ¿no?, donde estaba, digamos, el movimiento de los líderes digamos, donde había estado, pues, trabajando muchos de los incluso hermanos, en este caso Urias Smith y pero otras personas que eran notables en el conocimiento, ¿no?, de la iglesia especialmente, o en todo caso identificados como pioneros de la iglesia. Cuando él predica este mensaje, los hermanos, y especialmente a través de un hermano llamado Colcord, ellos quieren que este mensaje salga en la review. Colcord se encarga de llevar esto a Urias Smith y al comité de publicación en la review, y ellos finalmente deciden publicarlo. Pero ojo, sin ninguna palabra, sin ningún intercambio de ideas, o dando a conocer, incluso estando Jones en el mismo lugar en ese tiempo, como lo vamos a ver más adelante, que incluso Ellen White lo escribe, Urias Smith decide actuar de esta manera, ¿no? Entonces, Jones mismo, no es que él mandó su artículo, le pidieron que lo escribiera, era un sermón que había dado él y que prácticamente la iglesia había sido los que habían impulsado a través de este hermano Colcord que se lleva adelante esta publicación, ¿no? Y por eso Jones desconocía muchos detalles, y esto se lo explica incluso Elena de White en la carta. Pero este es un asunto de trasfondo que ya mencionamos, que es importante saber para lo siguiente. Esta es la parte, digamos, fundamental, porque acá vemos el intercambio de ideas con respecto de Jones, de la identificación de la ley dominical, y más adelante la respuesta de Elena de White al respecto, ¿no? Entonces, continuando con esta carta del 8 de octubre de 1892, Jones ahora le habla de este asunto, ¿no? Por otro lado, con respecto a la iglesia del Estado, o sea, estamos hablando de la imagen de la bestia, se está produciendo acontecimientos impactantes con una sucesión tan rápida que resulta sorprendente. En febrero, dice, la Corte Suprema declaró que esta era una nación cristiana, ¿no? El asunto que habíamos visto en polémica incluso con Urias Smith. Pero dice acá algo muy interesante. Los reformadores nacionales, inmediatamente aprovechándose de esto, acudieron a los comités del Congreso, el Congreso Nacional, el Congreso Federal, y exigieron el cierre de la Feria Mundial los domingos como sabbat cristiano, porque la Corte Suprema había declarado que esta era una nación cristiana y que dicha legislación sería correcta. Y las iglesias enviaron sus peticiones para una legislación dominical con resoluciones adjuntas, comprometiéndose tanto ellas como entre sí a nunca votar por ningún hombre, ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado, para ningún cargo o puesto de confianza que se negara a conceder lo que exigieron, o lo que exigían. Entonces, en esta parte, y antes justamente de entrar a la otra parte que es todavía más interesante, estamos viendo que Jones le está presentando el tema de la feria mundial, ¿no? La ley dominical que se había aprobado, y cómo es que había surgido, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en el tema anterior, era un empuje que estaban dando las iglesias cristianas protestantes, ojo, que habían ido y que habían puesto esa condición, incluso una condición tremenda, ¿no? Si ustedes como legisladores, y ojo, ¿no?, ver también que en ese tiempo tenían tanto poder que le podían decir, ¿no?, a los representantes, si ustedes no votan por lo que nosotros estamos queriendo, vamos a hacer que ustedes no se vuelvan a elegir. O sea, ¿qué poder tenían estas iglesias que amenazan a estos representantes de tal manera que se cumple este propósito? Ojo, y con la base justamente de lo que la Corte Suprema había fallado,
porque existen opiniones distintas al respecto de esto. Muchas personas incluso creen que no era lo que quiso decir la Corte Suprema y lo argumentan, pero acá vemos que sí fue un empuje para lo siguiente que fue esta ley dominical nacional, ¿no? Ahora, en este sentido, Jones añade algo más todavía un interesante a este comentario que estaba dando él, ¿no? Y lo vamos a ver aquí cuando le escribe Elena de White. Y con eso se cumplió el testimonio 32, página 207. Se está refiriéndose a un escrito de Elena de White de 1885. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Y fue promulgada de tres maneras distintas en julio. Y por el lado de las iglesias están siguiendo rápidamente, las iglesias protestantes, el camino de la Babilonia de Apocalipsis 18.2. O de Apocalipsis 18.2 ha caído, ha caído. Habiendo logrado que el Congreso acepte sus demandas de cierre de la feria en domingo, se proponen seguir adelante y exigir lo que quieran, ¿no? Entonces, esto es tremendo, como lo estamos viendo aquí, ustedes lo pueden revisar en esta misiva. Jones está haciendo referencia a un testimonio, una profecía que Elena de White había escrito muchos años antes, en el año 1885, donde claramente ella identificó lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Más o menos 7 años después. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Y así fue. Ellos llevaron adelante esta ley dominical porque estuvieron contra la espada y la pared. No podían hacer nada más ahí, entre la espada y la pared, perdón. Estaban arrinconados en el muro. Y ellos hicieron lo que estas iglesias les dijeron que hagan, ¿no? Y tal poder, como mencionábamos, tenían, ¿no?, estas iglesias, especialmente la iglesia presbiteriana, como lo habíamos visto antes, que tenían el poder de decirles a ellos que hagan esto o simplemente nosotros no los vamos a reelegir. Tremendo mensaje y bueno, especialmente Elena de White estaba enterada al respecto. No solamente recibió la opinión de Jones, que él pensaba que esto era un cumplimiento profético de lo que ella había dicho, y este asunto por eso es de tal relevancia para nosotros hoy. ¿Por qué lo es? Y como les habíamos mencionado antes, cuando nosotros vemos este mensaje, y por favor lo siguiente, en la respuesta de Elena de White, ustedes también les invito a buscar estos materiales, están en inglés y los pueden, tal vez si no conocen el idioma, traducirlos con algún traductor y ayuda de inteligencia artificial, pero cuando ustedes leen la carta de respuesta que Elena de White le dio a él, a Jones, el 8 de abril de 1893 desde Nueva Zelanda, Elena de White no menciona absolutamente nada con respecto al contenido, nuevamente hablo, de la interpretación profética que estaba haciendo Jones de la ley dominical nacional y el cumplimiento que él había alegado de ese testimonio que ella había dicho. Ustedes pueden leerle esa carta, yo la he revisado, no se habla nada de ese asunto. Elena de White habla de otros temas que eran importantes en ese momento, pero no habla de este asunto de la ley dominical nacional, como diciendo, Jones, ten cuidado, estás exagerando en esto tal vez, o estás haciendo algo así, no es un cumplimiento. No, no, no. Elena White no dijo nada al respecto, ¿no? Y por eso es importante entender incluso más la fuerza que ella da a estos mensajes con cartas posteriores a la que le respondió a Jones, como vamos a ver aquí en esta misiva, especialmente refiriéndose a este intercambio de opiniones, esta oposición especialmente con Urias Smith, a dos personajes muy importantes en ese tiempo, uno de ellos pues más conocido, que llegó pues, que era Kellogg, ¿no? Especialmente esta es la carta dirigida a él, que dice aquí, de manera que se había tratado al Elder Jones, o la manera que se había tratado al Elder Jones ha sido una ofensa a Dios cuando el Elder Jones escribió su artículo con respecto a la formación de la imagen de la bestia. El Elder Smith, sin una palabra de comunicación, A.T. Jones lo puso en la revista. Estamos viendo ese problema, ¿no? El Elder Jones estaba en la misma ciudad y el Elder Smith pudo acercarse a él en cualquier momento para hablar sobre el asunto, pero sin palabra al respecto, él publicó, perdón, un artículo en directa oposición al artículo de Elder Jones. Entonces aquí estamos viendo que Elena de White pues ya tomó conocimiento de las cosas como Jones le había explicado en su carta. Elena de White sabía esto y no solo era pues naturalmente
Urias Smith, que se oponía a este ministerio que él tenía, pero sino también otras personas como el mismo John Harvey Kellogg, este famoso médico que finalmente después hizo pues un sanatorio, trabajó en este tema, pero ella estaba dirigiendo esta carta porque George Harvey Kellogg también tenía este sentimiento de oposición a este mensajero Jones, ¿no? Y esta carta es de 1893, tiempo después de este intercambio ya que había tenido con Jones de correspondencia, y estamos viendo acá claramente que ella sí tenía conocimiento de cada una de estas cosas, había recibido los mensajes, había visto esa publicación, especial, esta carta, perdón, donde Jones estaba identificando el cumplimiento especialmente de este tema profético relacionado a lo que ella había dicho antes. Entonces, yo creo que es muy interesante ver, y claro, no podemos afirmar categóricamente, vamos a decir, acá Elena White dijo sí o sí, 100% es esto así, pero claramente vemos que era como una línea donde ella apoyaba el mensaje de los mensajeros, y no estamos viendo aquí, o yo no lo he encontrado en lo personal, invitaría a que tal vez se haga una investigación más profunda, pero no lo he encontrado, he buscado en los materiales que haya algún tipo de oposición abierta y decir, no, eso no era así, no era el cumplimiento, no era una ley dominical nacional, una cosa así, pero como vemos hay suficiente evidencia, no solamente dentro del adventismo, ya lo hemos mencionado antes, fuera del adventismo, de que esto realmente no era correcto, de que esta unión de iglesia y Estado que estaba viendo en esta ley sí era claramente más bien un cumplimiento de lo que dice que es la formación de esta imagen de la bestia, de esta violación de estos principios que tenía esta nación, de separación de iglesia y Estado. Entonces, con esta idea muy importante, quiero hacer solamente un pequeño resumen de esto para llegar a la parte final de este tema y, bueno, completar estos tres temas. Es muy importante tener en cuenta esto porque nos preguntaríamos, ¿no? ¿Por qué, de qué nos sirve todo esto para nosotros hoy? Ya existe un precedente legal de una ley dominical nacional, es lo primero que tenemos que ver. Sí, ya existe ese precedente, y este precedente pues está en esta ley dominical de la Feria Mundial, que claramente tiene muchos matices, ¿no? Como hemos visto claramente relacionados con Apocalipsis 13, donde se habla, y Apocalipsis 14, donde se habla del comprar y vender, de la imposición de esto, especialmente ese dinero te doy si guardas si cierras los domingos, solamente con esa condición. Es claramente ese actuar que vemos en el comportamiento de esta imagen de la bestia que está definido aquí, ¿no? Y este es un precedente, es una ley que no ha sido declarada inconstitucional, y mientras que lo sea así, pues es una ley válida, ¿no? Que puede ser retomada en cualquier momento. Eh, Vemos que Elena de White no se opuso a esto, hablo en el contenido, sí entendía que estos hombres, especialmente Jones, podían tener sentimientos o una manera, digamos, muy fuerte de expresar estas cosas, que se podían equivocar como hombres, pero ella no habló en contra del mensaje propiamente dicho. ¿Por qué es importante tremendamente esto para nosotros hoy, como estamos viendo aquí? Porque así como hay una idea equivocada, ¿no? Dentro del adventismo del séptimo día en general, de que Cristo va a venir y esto va a ser una cosa muy rápida, y es que Cristo ya viene en las alturas de los cielos, y bueno, no es como que todo pasa tan rápido, que es equivocado, porque hay una serie de cosas que suceden antes proféticamente definidas, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que están en muchas profecías, especialmente en Mateo 24. De la misma manera hay una idea de muchas personas que estudian estos temas, y que con toda claridad la Biblia señala que va a haber una última generación victoriosa de todo pecado, que van a pasar el tiempo de angustia como nunca lo hubo, sin intercesor en los cielos, y que van a vencer por la gracia y el poder de Dios, y la gloria y la honra sean para Él. Ellos dependerán totalmente del Señor, y no habrá nada pues que puedan decir, ¿no? Así como el Señor Jesucristo dice bien claramente, siervo inútil soy, todo lo que se me mandó, eso fue lo que hizo, y estoy parafraseando, ¿no? Entonces, ciertamente es así, pero no es que vamos a llegar directamente a esto, ¿no? No es que todos los que vamos a estar en esos momentos solemnes vamos a llegar a ser esa última generación que va a pasar y que va a ser trasladada viva, que no va a ver la muerte. Lamentablemente, algo que se deja muchas veces sin tocar, y es por eso que yo lo resalto, es que sí o sí, la palabra de Dios lo dice, como lo vamos a ver en Apocalipsis 20, habrá mártires antes de que suceda eso. ¿Sí? El Señor ya lo había dicho, lo vamos a ver también más adelante en Mateo 24, pero es muy importante esto resaltar, y lo vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este texto es clarísimo. Este texto muestra incluso algo muy interesante en conexión con un mensaje que también analizaremos en la serie de la Odisea en los Evangelios, pero que es importante resaltarlo ahora. Sí, Juan vio decapitados. Y es interesante que él ve a estas personas como de una manera distintiva, porque ellos habían sido decapitados no por cualquier otra situación pasada, habían sido decapitados, habían sido muertos por causa de esta imagen de su marca, porque lo está diciendo claramente ahí, en Apocalipsis 24, porque ellos habían decidido ser fieles a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a su nombre. Y esto es tremendamente para nosotros importante porque ellos decidieron no recibir la marca ni en la frente ni en la mano, por ningún motivo. Ellos dijeron, nosotros no vamos a recibir eso. No lo vamos a recibir porque amamos a Dios y porque vamos a hacer su voluntad, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y esto es muy importante resaltarlo porque hubo un chasco muy grande, como lo habíamos mencionado hace un momento, en el caso de Juan el Bautista, que también fue decapitado por el poder civil, como pasa aquí. El poder civil será utilizado para traer mártires en ese momento. Y como dice la palabra de Dios, estos mártires, al igual que pasó antes, serán semilla para otros mártires, para otros también que crean y que finalmente lleguen a esa experiencia de pasar por ese tiempo de angustia y ser trasladados vivos. Ojo, no, la recompensa será para ambos. Pero es importante saber que primero viene el martirio, la muerte, el sellar nuestro testimonio con la sangre, si es necesario, si el Señor así lo quiere. Entonces, no nos chasquemos. Juan el Bautista dudó cuando estaba en la cárcel. Él dudó. Él pensó que Jesús había venido con otro propósito que ya sabemos que tenían los apóstoles y muchas personas en Israel, un Mesías diferente. Había una ceguera al respecto, como al igual la tenemos nosotros como iglesia la Odisea. Y sería natural pensar en esos momentos donde muchas personas van a tener que dar su vida o vamos a tener que dar nuestras vidas por este propósito, en dudar, en desconfiar. Pero la palabra de Dios nos señala esto claramente. Vendrán mártires y esto también lo ratifica de una manera muy interesante en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre nuevamente, ¿no? Cada vez que leamos esa parte que el Señor dice, el nombre de Cristo, el nombre de Dios, recordemos que ese nombre es el nombre que está en su ley preciosa. Ese nombre yo soy, ese nombre Jehová o ese nombre Yahvé. Por causa de ese nombre, por causa de esa justicia, de esa ley que gobierna los cielos, es que las personas serán entregadas a tribulación y os matarán, como dice lamentablemente nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente por un lado sí, porque habrá sufrimiento y dolor, pero por el otro lado también asegurarán su resurrección en esa preciosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este asunto es muy importante que nos entre en nuestra cabeza. Esto va a pasar y que no nos desanime, porque ciertamente tenía que pasar y va a tener que pasar. Y es parte del plan del Señor para que el Señor también traiga muchas otras personas a su redil seguramente. Entonces no nos asustemos, no nos desanimemos, que esta palabra nos traiga confianza, especialmente en esos momentos, como cuando Jesús mandó a decir a Juan el Bautista, mira todas estas cosas, es el cumplimiento, es la verdad. Que estas palabras estén en nuestras mentes, en nuestros corazones, es tremendamente importante, si es necesario que nosotros demos nuestra vida por esta causa. Y es por eso, ya avanzando a la parte final, que hoy es el momento de la preparación. Filipenses 3:19 nos dice que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ¿no? ¿Cuál es la gloria lamentable de la iglesia tibia en este momento? Es estar desnuda, porque piensa que no está desnuda. Es su gloria. ¿Por qué? Porque justamente estamos pensando en lo terrenal, no estamos mirando arriba, no estamos mirando al cielo, no estamos mirando a Jesucristo, al santuario celestial, a la obra que se está realizándose ahí. Estamos queriéndonos seguir asegurándonos en este mundo. Pensamos que vamos a vivir para siempre aquí. Pero el Señor hoy nos está llamando que esa no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es pensar en lo eterno, en lo celestial, no en lo terrenal. Y por eso el Señor quiere entrar a nuestros corazones
a través de este mensaje de la Odisea que vamos a seguir analizando por las gracias de Dios en los siguientes temas de la Odisea en los Evangelios. Es importante entender esto porque justamente ahora es el momento donde se va a decidir quién es quién. Porque como la palabra de Dios dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Hoy Dios nos está llamando en este momento de aparente tranquilidad, de relativa de paz, no a asegurarnos a buscar nuestra vida. Él está llamándonos a perder nuestra vida por Jesús. Si nosotros ahora la perdemos, si nosotros vivimos siguiendo al Maestro, andando como Él anduvo, entonces ciertamente en esos momentos que tengamos que dar nuestra vida por Cristo o que tengamos que pasar por esa gran tribulación, lo haremos con Él y venceremos. Pero si ahora no vencemos, lamentablemente no tenemos ninguna posibilidad de ser fiel en lo mucho. Esa es la palabra de Dios para la iglesia de la Odisea hoy, para nosotros, y esta palabra espero que entre bien a nuestra mente, a nuestros corazones en este momento solemne, viendo visto lo que hemos visto en estos tres temas, que ya pasó algo tan importante que quizás no lo vimos, no he asegurado, como he mencionado incluso terminando el tema anterior, que esta va a ser la forma que sucederá, pero sabemos que ya hay una ley dominical nacional, sabemos cuál es la posición incluso de Elena de White al respecto, y podemos entender entonces ahora los momentos solemnes que estamos viviendo. Y como habíamos terminado en el tema anterior, y como lo decía Jones, podemos con toda autoridad levantar ahora ese mensaje del tercer ángel y claramente identificar este poder blasfemo y actuar con el poder de nuestro Señor Jesucristo para dar estos mensajes y vivir en el poder de Dios este momento tan solemne que tenemos delante de nosotros. Oremos. Querido Padre, gracias Señor porque nos has dado este mensaje maravilloso, porque tú has señalado estas cosas hace mucho tiempo, porque las has manifestado. Ayúdanos Señor a creerlas, a vivirlas ahora. Ayúdanos a seguir a Jesús y que Él sea el centro de nuestras vidas, que nuestro pensamiento sea lo celestial y que abandonemos nuestra gloria terrenal, nuestra pobreza y desnudez que tú dices para recibir la riqueza y las vestiduras blancas que tú tienes preparados y el colirio que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este video. No te preocupes, no te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des me gusta al video o que envíes algún donativo a este ministerio. Lo que quiero pedirte es que tengas una relación personal con nuestro maravilloso Dios. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hoy y en este momento te pido por favor que abras tu Biblia, que te comuniques con tu Padre Celestial, que recibas su Espíritu Santo y que vivas la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo quiere darte. Amén.